Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo, a ver si ya después de la mala experiencia de Legend, pues creo que podemos volver a descargar vídeos sin ningún problema. Y hoy os voy a comentar una película que tuvo la idea de comentar uno de los suscriptores, uno de mis suscriptores del canal, que se llama Raúl Erguedas, y al cual pues dedico este vídeo. Así que Raúl, va por ti, macho, y gracias por aconsejarme esta película, que es un clásico ya de los primeros años 2000, que es Colateral, de Michael Mann. La verdad es que yo tenía ganas de comentar una película de Michael Mann, porque es uno de los directores más fascinantes que ha pasado por Hollywood desde hace aproximadamente, desde el año 2000, de 20 años para acá, incluso dentro de los años 90, ya que realizó una de las mejores películas de la década de los 90, como es Hit, aquella película maravillosa protagonizada por Al Pacino y por Robert De Niro, con una de las secuencias de tiroteos más fascinantes de la historia del cine. Y la verdad es que esta película no has podido cogerla mejor, macho, porque la verdad es que reúne todo lo mejor del cine de Michael Mann. Para aquellos que no estéis un poquito familiarizados con este director, os recordaré que es el productor y es el creador de esa estupenda serie de los 80 llamada Corrupción en Miami, protagonizada por Philip Michael Thomas y por Don Johnson y por Edward James Olmos, y que fue una serie que marcó un antes y un después en lo que a series de cine policíaco, de antivicio, de tráfico de drogas, de incluso que impuso una moda, la de los coches deportivos, la de las chaquetas puestas, las americanas, con aquellos nikis y los pantalones largos con los mocasines. Es decir, Don Johnson y Philip Michael Thomas marcaron un antes y un después en lo que se refiere a estética, a moda, y también a estética cinematográfica. Y la verdad es que todo lo que son los máximos exponentes del cine de Michael Mann estaban en aquella mítica serie, y sobre todo en las películas que realizó posteriormente. Colateral es una de las películas que mejor refleja lo que es el cine de Michael Mann. Un cine completamente urbanita, no es para nada cine basado en aventuras o cine basado en paisajes, es todo lo contrario. Si hace poco en los vídeos anteriores hablaba de que Peter Jackson era el sustituto muchas veces de lo que es el cine clásico de aventuras en lo que respecta al protagonismo que tiene el paisaje, cómo filma los paisajes Peter Jackson, se puede considerar a Michael Mann como el gran cineasta que filma las ciudades y sobre todo ambientes urbanos de noche, realmente como ningún otro director lo ha hecho prácticamente en la historia. Michael Mann es un director que filma con cámaras de alta definición, con cámaras digitales prácticamente desde el año 2000, y que hemos tenido una serie de maravillosas películas que nos han dado y que se ha convertido ya en clásicos de culto, como por ejemplo Hit, del año 95, El Dilema, para mí su mejor película junto con Hit, que obtuvo 7 nominaciones al Oscar, Enemigos Públicos, del año 2009, y una película que también homenajea a la serie Corrupción en Miami, también titulada Corrupción en Miami, pero en este caso, en vez de tener a Don Johnson, tuvimos a Colin Farrell, y en vez de tener a Philip Michael Thomas, tuvimos a Jamie Foxx, que también repitió en esta película junto con Tom Cruise. La verdad es que todo el cine de Michael Mann pues se refiere, evidentemente, como os he dicho, como estáis viendo en la foto, pues a ambientes urbanos, filmando las ciudades, casi siempre de noche, con planos cenitales desde arriba del todo, y siempre acompañado de una música, de una banda sonora poco convencional, ya que lo que son la banda sonora de todas sus películas son canciones de música pop, de jazz, incluso música chill out, que ambienten las imágenes, que te transmitan algo al espectador, pero que no es una banda sonora compuesta directamente por un compositor como puede ser John Williams o Jerry Goldsmith o James Horner o Howard Shore. No, la banda sonora la escoge él, y son temas compuestos de música pop, de música rock, de chill out, de jazz, de soul, siempre transmitiendo alegría, acción o tristeza de lo que las imágenes y de las secuencias de las películas nos están dando. En esta película, que es un thriller cargado de acción y de dinamismo, encontramos a Tom Cruise, que hace las veces de un mercenario, de un matón, que tiene una lista de una serie de personas que tiene que ir matando en la ciudad de Los Ángeles por la noche, y que utiliza la ayuda de un taxista, de
un taxi, que en este caso es Jamie Foxx, para que le vaya llevando a una serie de lugares donde tiene que acabar con las vidas de estas personas. Lo que ocurre es que el plan, que lo que es en sí el argumento, pues se le trunca cuando su primera víctima cae desde un cuarto piso y va a estrellarse precisamente en el taxi donde está Jamie Foxx, donde le ha llevado, en el personaje que interpreta, que se llama Max. Entonces, en este sentido, pues Max se queda completamente extasiado, en estado de shock. Y Vincent, que es el papel de Tom Cruise, de su mercenario, pues no tiene más remedio que decirle que evidentemente él es un matón que ha venido a asesinar a una serie de personas que estarán metidas en un juicio muy importante. Además de Tom Cruise y de Jamie Foxx, en esta película nos encontramos también con otros dos, o podríamos decir tres actores de renombre, como son Jada Pinkett Smith, que es la mujer de Will Smith, en un breve papel al principio y al final de la película, que, como os comentaré luego, redondea la trama de una manera muy inteligente en lo que se refiere al argumento. También tenemos una muy breve aparición de Javier Bardem en un papel, pues, de por así decirlo, un traficante de drogas o una especie como de narcotraficante mexicano. La verdad es que no se especifica muy bien los papeles que en realidad están relacionados con la figura del mercenario que es Tom Cruise, ya que todo eso se puede ir deduciendo poco a poco, pero siempre cogidito con pinzas. Es decir, Tom Cruise es un personaje que tiene su misión como muy soterrada en sí misma, y que en la película vamos viendo como pequeños detalles, pequeños flashes de que tiene que ir matando a una serie de personajes involucrados dentro de un juicio, pero que en realidad están relacionados con una trama de narcotraficantes, de tráfico de drogas seguramente, pero de que puede ser, pues, de países latinoamericanos, porque el personaje de Javier Bardem, llamado en esta película Félix, pues interpreta a un narcotraficante que además se supone que es aliado de Vincent, es decir, del personaje de Tom Cruise, pero hasta cierto punto le tiene que tener muy, por así decirlo, vigilado, porque no acaba de fiarse de este mercenario que han contratado compañeros o superiores suyos. Y luego finalmente tenemos, en un pequeño cameo al principio de la película, a un jovencísimo Jason Statham. Para los que no estéis acostumbrados al cine, o si no os suena el nombre, Jason Statham es el protagonista de la serie Transporter, es ese también especie de como de policía que va conduciendo un Audi o una serie de coches lujosos, transportando, pues, mercancías peligrosas, drogas, asesinos, etcétera, y que también le hemos visto en otras películas de acción como las de la carrera de la muerte y toda esta serie de películas de acción y de explosiones y de disparos. Y la verdad es que todo lo que es el elenco de personajes y de actores está muy bien ajustado, y la dirección de actores de Michael Mann realmente es soberbia. Tom Cruise realiza en esta película, yo creo que uno de los mejores papeles, si no el mejor papel, en 15 o 20 años prácticamente, porque le hemos visto mucho en la serie de Misión Imposible, pero en esta película hace de un mercenario no al uso, sino que es un mercenario que está muy solitario, es una persona terriblemente solitaria, muy sola, y que va justificándose a sí mismo, va justificando las acciones a sí mismo, diciendo que es su trabajo y que es lo que él en realidad tiene que hacer. Es un mercenario muy bien preparado, como lo vemos en la película, capaz de dar una paliza a cualquiera, matar a sangre fría a todo el mundo, pero también es una persona que tiene cierto corazón y cierto resquemor por esa familia que tiene Max, que tiene Jamie Foxx, y que sí que le gustaría pertenecer a ese tipo de gente, a la gente buena, por así decirlo, y que en el fondo odia su trabajo, aunque él siempre lo intenta hacer de la manera más brutal y efectiva posible. Y luego el protagonista de la función para mí es Jamie Foxx en el papel de Max, el conductor del taxi, que es una persona muy frustrada, realmente frustrada, que tiene un sueño en su haber, que es fundar, pues, un servicio de limusinas, que él está en el taxi de una manera temporal, pero que él en el fondo sabe que aunque lleva 12 años y que es solo temporal, que se lo repite muchas veces en la película, sabe que no va a salir de ese agujero, es decir, que no va a salir de la profesión de taxista. Y en ese sentido Tom Cruise le anima a ser un poquito más duro consigo mismo, le anima a hacerse autocrítica,
porque hay secuencias cuando están dentro del taxi en el que Tom Cruise y Jamie Foxx, los diálogos que tienen son como los diálogos entre una persona que no llega a encajar en la sociedad tal y como él querría y un psicólogo que le está indicando qué es lo que tiene que hacer, es decir, cuál es el siguiente paso que tiene que dar en su vida para poder afianzarse y poder dar un salto e ir del taxi a otro trabajo mejor remunerado, que se aproxime más a sus sueños y que en realidad en el taxi no tiene nada que hacer, que él está muy frustrado. Es decir, no solo nos encontramos con una relación entre el secuestrador y el secuestrado, sino que nos encontramos una relación de dos personajes muy solitarios, que tienen un gran vacío en su interior y que tratan de paliarlo, pues justificando su trabajo en el taxi. Es realmente impresionante las secuencias donde Max, Jamie Foxx, baja el parasol que tiene en el taxi y tiene una tarjeta postal y dice que ese es como su lugar de vacaciones, su lugar de asueto, el lugar al que él va y que pretende evadirse mentalmente. Y también le ocurre lo mismo prácticamente al personaje Tom Cruise. Está solo en este mundo. En una de las secuencias, también muy buena, por cierto, le cuenta que tuvo una infancia muy difícil, con un padre que le abandonó, que él estuvo en varios hospicios, en varios sitios de acogida, y que a los 12 años ya empezó a ser una persona bastante problemática. Es decir, las dos personas se encuentran aquí no como, ya os digo, no como el secuestrador y el secuestrado, sino como dos personas que están muy solitarias en el mundo y que realmente no trabajan en aquello que más les gusta, ni muchísimo menos. Hay una secuencia que es sencillamente espectacular, que es cuando están parados en un taxi con una calle completamente vacía, es maravilloso el protagonismo que le da Michael Mann a la ciudad, con esas luces, con sus farolas, pero con un aislamiento total. O sea, la ciudad de Los Ángeles, donde se desarrolla esta película, es un protagonista más dentro de la película. Pero como os digo, hay una secuencia en la que están parados en un semáforo y ven a un lobo, en una toma fantástica de Michael Mann, ven a un lobo cruzar la calle, y que se les queda parados y mirándoles fijamente con los ojos brillantes porque es de noche. Y los dos se quedan mirándole durante un rato, sobre todo el personaje de Tom Cruise, el personaje de Vincent, que le va mirando cómo va cruzando la calle. Es como si los personajes se identificaran con él, como con ese lobo solitario que está en mitad de la ciudad y que realmente están absolutamente solos, por así decirlo. El personaje de Tom Cruise, Vincent, le dice a Jamie Foxx, dice: 17 millones de personas en Los Ángeles y todos solos. O sea, eso es una frase muy lapidaria y que sirve como catalizador de lo que es la psicología de Vincent, del personaje de Tom Cruise, en el que, aunque se dedique a matar, él también está solo en este mundo y que sí que le gustaría tener una relación normal como el resto de personas. Y también para el personaje de Jamie Foxx, en el que está en esa secuencia agarrando el volante y se queda mirando a ese lobo solitario, y que es como realmente él se siente. Incluso cuando al principio de la película el personaje de Jada Pinkett Smith le da incluso su tarjeta con su número de teléfono, como si hubiera ligado dentro del taxi con esta abogada, que luego cierra el círculo al final de la película, pues Jamie Foxx todavía no tiene la sangre fría y la determinación como para decir: voy a dar un paso adelante y la voy a llamar, ¿por qué no? Así es como le dice el personaje Tom Cruise: llámala porque queda poco en esta vida, vivimos muy poco tiempo y no sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer aquí, sobre todo teniendo en cuenta que él es un asesino, un mercenario, y que puede acabar con la vida de cualquiera en cualquier momento. ¿Qué mejor frase de decirla en la boca de un mercenario y de un asesino que está acostumbrado a matar, a quitar vidas? He ahí la soledad del mercenario, la soledad de su trabajo y la soledad de los dos personajes principales de la película. También para los más jovencitos que puedan ver esta crítica, hay un teniente de policía muy jovencito también en esta película, que es del año 2004, que es Mark Ruffalo. Mark Ruffalo es, en las películas de los Vengadores, el personaje que hace del increíble Hulk, y que aquí estaba, por así decirlo, empezando su carrera cinematográfica con pequeños papeles. La verdad es que el personaje que hace Mark Ruffalo es muy pequeñito, pero también estaba empezando y evidentemente tenía que ir poco a poco.
Eso es lo que se refiere en el argumento de la película, que es muy completo en lo que se refiere a tratamiento de personajes, a su soledad, a la brutalidad de algunas acciones, a la determinación, cómo se van despertando el uno al otro, la relación que tienen entre los dos. Y luego también esa evolución del personaje de Jamie Foxx de ser el típico taxista que tiene un sueño en la vida pero que sabe que no lo va a poder llevar a cabo, que dice que va a llevar que lleva 12 años en el taxi pero que realmente sabe que no lo va a poder dejar, que ese sueño nunca se va a cumplir, y que Tom Cruise le abre los ojos diciendo, aunque tengas el teléfono de la chica, llámala, y vive la vida, porque eso es lo importante. Todo lo que se refiere a la parte técnica, como os he dicho, la banda sonora, son todo canciones de pop, chill out, de jazz. Hay una secuencia de jazz muy buena dentro de la película, que refleja muy bien de lo que es la improvisación en el jazz, y que refleja también la actitud de Tom Cruise en esa película, en esa secuencia, porque no sabe si matar al intérprete de jazz después de que le ha contado parte de su vida, y le ha contado una anécdota sobre eso, sobre otro gran compositor de jazz llamado Miles Davis. El personaje de Tom Cruise en esta secuencia también prácticamente improvisa todos sus diálogos y va llevando al personaje del compositor de jazz hacia su terreno, trayéndolo a su terreno, siempre improvisando exactamente igual que hace el compositor de jazz en esta película. En esta película lo que vemos es como una especie como de relación psicológica de espejos, de reflejos constantes, de unos personajes de los unos a los otros, en el que Jamie Foxx se ve reflejado en el personaje de Vincent, en lo que se refiere a la determinación, a las decisiones que tiene que tomar en caliente en todo momento en la película, sobre todo cuando el taxi empieza a dar vueltas en esa decisión que toma de tirar el maletín que lleva todos los informes de los personajes, de las personas que tiene que matar Tom Cruise. Y sobre todo cuando da vueltas de campana el taxi, cuando dices que yo ya no puedo más, no puedo continuar, y voy a tomar una decisión de quedarme aquí, provocar un accidente y evidentemente evitar que siga matando personas, el personaje de Vincent, de Tom Cruise. Eso, el Max, el Jamie Foxx del principio de la película, no lo hubiera hecho. Y a su vez también Tom Cruise se ve reflejado un poquito en la soledad de Max, ya que incluso en un momento cómico, el único momento cómico de la película, le dice, oye, que es que tu jefe, aunque se esté aprovechando de ti, por lo que le ha ocurrido al taxi, tú tienes que plantearle un poquito cara. Y se hace pasar por ayudante del fiscal del distrito de la ciudad, amenazándole y decir, oye, que este accidente, cuando le cae la primera víctima de Tom Cruise en el coche y le provoca toda esa rotura del parabrisas, dice, oye, que no se esté aprovechando de ti constantemente. Y si le tienes que decir que es un gilipollas, pues le dices que es un gilipollas. O sea, así de, perdóname por la palabra, pero es que tiene que ser así. La verdad es que argumentalmente, incluso psicológicamente, la película es muy completa y ayuda a tomar a Max una serie de decisiones que él mismo en caliente no hubiera tomado sin el personaje de Tom Cruise detrás. Argumentalmente la película es muy sencilla, pero ya os digo que es un gran reflejo psicológico de la soledad de esos dos principales protagonistas. Y luego técnicamente es uno de los mejores trabajos que ha hecho Michael Mann detrás de las cámaras, ya que la iluminación, la fotografía de todo lo que es la ciudad de Los Ángeles, sus calles, sus rascacielos, los puentes, los subterráneos, las autopistas, todo está filmado con una gran grandilocuencia, bien entendida. Todos son planos grandes, planos anchos, viendo cómo el taxi va recorriendo la ciudad a lo largo de toda la noche. Pero también puede que Michael Mann, y yo me he fijado porque la he revisionado esta noche para refrescarla un poco, porque es una película que he visto varias veces, pero hace ya unos cuantos años. Este DVD le tengo del año 2005 y estamos en el 2018, o sea que han pasado ya 13 años. Y he querido revisionarla de nuevo. Pero me he dado cuenta que también Michael Mann, en lo que refiere a la cámara, abusa un poquito de los planos subjetivos. Es decir, la cámara acompaña, es como si Tom Cruise o Jamie Foxx en muchos momentos de la película tuvieran la cámara al hombro, y es como si la cámara enfocara parte de su cara y estuviéramos vislumbrando lo que en ese momento el personaje ve. Pero yo creo que Michael Mann abusa un poquito de lo que es estas secuencias subjetivas, que luego también habíamos visto en películas como El Dilema, con Russell Crowe y Al Pacino. Pero bueno, es un detalle menor y es el estilo visual del director. Lo que se refiere al final, la verdad es que no puede ser más épico, incluso más escalofriante, ya que Michael Mann lo que nos está contando es una pequeña historia
épica al final de la película, que es cuando la última víctima de Tom Cruise es el personaje de Jada Pinkett Smith. Entonces Max, Jamie Foxx, toma la decisión de protegerla, irla a salvar y plantar cara a Vincent como si él fuera también otro matón, como si él hubiera aprendido de toda la experiencia de esa noche inolvidable que ha pasado. Y la verdad es que hay unas secuencias en las que Jada Pinkett Smith, la abogada, está en su edificio estudiando el caso que precisamente involucra a los personajes o a los superiores del personaje Tom Cruise, de Vincent. Y entonces Vincent se carga todo el tendido eléctrico de las plantas para que pueda meterse dentro de la planta en la que está Jada Pinkett Smith y pueda matarla tranquilamente. Sin embargo, aquí hay unos juegos de luces, unas penumbras, cómo juega Michael Mann la cámara con los cristales translúcidos, como si de espectros y de fantasmas se tratara el personaje de Tom Cruise. Hay un plano maravilloso en el que se ve al personaje de Jada Pinkett Smith que va andando a gatas, incluso ya un poquito levantándose hacia una puerta al lado de un gran cristal translúcido, y en el cristal translúcido vamos viendo la silueta del personaje de Tom Cruise que está pasando como si fuera un espectro, como si fuera un vampiro que va en busca de su víctima. Eso es digno del cine terrorífico y son unos momentos realmente escalofriantes en la película. El final es épico y soberbio, que culmina con una gran persecución por el metro, donde ya Vincent y Max se plantan cara el uno al otro, gritándole Vincent a Max: es que este es mi modo de vida, igual que el tuyo era el taxi, este es mi modo de vida y yo tengo que cumplir con mi trabajo. Y hay una serie de disparos que se producen con tan mala suerte que efectivamente el personaje de Max, Jamie Foxx, le alcanza a Tom Cruise. Él se queda sentado y en otro momento reflejando la gran soledad del personaje de Tom Cruise, de Vincent, le dice esa anécdota que le había contado ya anteriormente en el coche. Dice: un hombre murió en el metro de Nueva York, en este caso en Los Ángeles, pero murió en el metro de Nueva York y durante horas estuvo dando muchísimas vueltas en la línea y nadie le hizo caso. Mucha gente se sentaba a su lado sin saber que estaba muerto. He ahí el parangón de la soledad propiamente dicha que vive el personaje de Vincent, de Tom Cruise, y que aunque estén en ciudades como Nueva York o como Los Ángeles, con millones y millones de habitantes, ellos tienen una gran soledad en sí misma, pero que el personaje de Max, de Jamie Foxx, ya ha conseguido subsanar acompañando y salvando al personaje de la abogada de Jada Pinkett Smith, que también tiene una secuencia estupenda al principio de la película como presentación del personaje de Jamie Foxx, de Max, donde cuenta sus aspiraciones, donde cuentan sus anhelos, donde cuenta la manera de irse de vacaciones tan sumamente pintoresca que tiene con esa foto, con esa postal de las Islas Maldivas, donde él mentalmente se evade, y que directamente el personaje de Jada Pinkett Smith cierra el círculo en la película, porque empezamos con su personaje, que al principio no sabemos que va a ser ni muchísimo menos determinante para el final de la película, pero que en ese final, en esa gran persecución, nos aseguramos o vemos que Jamie Foxx ha roto como ese tabú de soledad que él tenía, ha llamado, porque sabía que el personaje de Jada Pinkett Smith estaba en peligro, y como ya prácticamente seguramente se quedará con ella para el resto de su vida. Es una acción de verdadero caballero. Se ve como en el amanecer Max, Jamie Foxx, se quita su chaqueta, su jersey, y se lo pone al amanecer, porque hace fresco, hace fresquito, hace frío, al personaje de Jada Pinkett Smith. Y ahí es cuando se funde la pantalla en negro y termina la película con Tom Cruise sabiendo, el personaje de Vincent, sabiendo que se queda en su soledad que siempre había tenido, dando vueltas a la ciudad de Los Ángeles en el metro, como colofón a esa soledad que siempre él había tenido. La verdad es que la película es una obra de arte visual, es una obra de arte audiovisual, que refleja profundamente la soledad de dos personajes, pero que uno de ellos termina, por así decirlo, dejándola a un lado, utilizando como catalizador al otro. Jamie Foxx se evade de esa soledad y consigue emparejarse con Jada Pinkett Smith gracias precisamente a otra persona solitaria que le ha abierto los ojos. Es decir, que ese viaje que él ha tenido en taxi durante toda la noche no solo ha servido
para ponerles de los nervios con tensión y un montón de secuencias de acción, sino que también le ha abierto los ojos para decir, oye, vive tu vida, porque es absolutamente necesario. La película yo creo que es una de las mejores de Michael Mann, junto con Heat, El Dilema, Enemigos Públicos, pero a mi modo de ver, yo creo que visualmente, como os he dicho, abusa un poquito de esos planos subjetivos, pero que yo creo que es un punto que tampoco vale la pena recabar en ello. La verdad es que con Colateral nos encontramos con una película de acción, de suspense, incluso de psicología interna de personajes, de iluminación, como estamos viendo aquí en la fotografía. La fotografía de Michael Mann es uno de sus puntos fuertes en lo que a técnica se refiere, como os hemos dicho al principio. Siempre tiene ambientes urbanos, muy urbanitas, muy de rascacielos, le encanta la iluminación de los edificios y siempre meterse en ese mundo subversivo, en ese mundo de narcotraficantes, de policías corruptos, que es lo que vimos también, por ejemplo, en Heat, en el que sus personajes siempre están al límite, el personaje de Robert De Niro, de Al Pacino, en Corrupción en Miami, en Enemigos Públicos, donde teníamos un duelo interpretativo fantástico entre Christian Bale y Johnny Depp, en la película Corrupción en Miami entre Colin Farrell y también Jamie Foxx, y en este caso entre Jamie Foxx y Tom Cruise, pero que son siempre personajes que juegan y van al límite en todas sus acciones, siempre con la ciudad, sobre todo de noche, como telón de fondo. Acordaos de la ciudad de Heat, de la ciudad de Corrupción en Miami, que es muy parecida aquí a la ciudad de Los Ángeles, y que le gusta reflejar esos ambientes sórdidos, esos ambientes en el que la tensión se puede cortar con un cuchillo, de corrupción, de narcotráfico, de policías, de buenos y malos, pero que siempre hay una línea que no sobrepasa y en el que no sobrepasa en el sentido de que no son malos razando el maniqueísmo, sino que siempre tienen un punto psicológico que nos podemos identificar con ellos. Incluso habrá personas, yo por ejemplo, que se pueda identificar en parte con el personaje de Tom Cruise, de Vincent, en lo que se refiere a los momentos de soledad. Es fácilmente identificable con todos y cada uno de ellos. La verdad es que Colateral, realizada en el 2004, es una pequeña obra de arte, una pequeña joya audiovisual y también de guión, aun teniendo la simpleza del argumento. Es una película muy compleja, es una película para comentar, es una película en la que los actores están en estado de gracia y es una película a disfrutar, que tiene un ritmo muy continuado, no te deja prácticamente respiración, no hay momentos en el que la tensión baje porque vamos de asesinato en asesinato, de juego en juego, de secuencia brillante en secuencia brillante, de canción pop, de chill out, de jazz, ambientando la acción en todo momento, y es una película para ver y disfrutar y mascar y saborear cada plano. La verdad es que, Raúl, no has podido elegir mejor película. Te dedico el vídeo, espero que te haya gustado el comentario y os dejo con Colateral. Si no lo habéis visto, echadla un ojo porque es una película de acción, de suspense y de tensión realmente soberbia, como las que ya poquitas se hace hoy en día. Es una película de hace ya 14 años, ya tiene su edad, pero aún así es una película maravillosa y fantástica de ver. Visualmente fantástica y argumentalmente muy compleja, a pesar de la simpleza de su argumento. Os dejo con Colateral. Que la disfrutéis y buenas noches.